Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Buenas noches. Bienvenidos al programa de biomagnetismo holístico en el programa, en el canal Mundo Holístico. Gracias a todos ustedes por sus interacciones, por sus likes, por todo lo que nos ayudan y nos da una idea de volver y seguir cada semana, cada 8 días, trabajando para que ustedes tengan un conocimiento más pleno de lo que es el biomagnetismo, de lo que es estas técnicas energéticas, de lo que es ayudar a los demás a través de estos campos magnéticos, a través de esas técnicas tan maravillosas que tienen, Pati, más de 30 años. Sí, más de 30 años y comprobado vigentes, con todas las aplicaciones que diariamente se hacen, ya sea a través nuestro, a través de los alumnos que han recibido pues la misma enseñanza, y que seguimos comprobando dos cuestiones: lo maravilloso que es el cuerpo humano y realmente todo lo que ayuda, todo lo que beneficia la aplicación de los campos magnéticos. Así es, Pati. Pues el tema del día de hoy, biomagnetismo holístico para influenza y gripa. Vamos a hablar de pares, vamos a hablar de características, vamos a hablar de virus, vamos a hablar de una serie de situaciones muy ad hoc al momento lo que actual. Estamos viviendo, así es. Siempre tenemos que empezar desde el principio y con los conceptos más básicos para saber también nosotros qué indicaciones podemos darle a las personas que recurren a la técnica. La gripe o la gripa, como también es conocida, es originada por el virus de la influenza, principalmente del tipo H1N1. Y este virus se modifica cada cierto tiempo, como hacen todos los virus. Todos los virus se van modificando. Se aplica un medicamento, se aplica una vacuna, y el virus, a través de las características de las personas, de supervivencia, de los diferentes organismos, simplemente hace lo que tienen que hacer: adaptarse a todas las circunstancias. Por lo que los síntomas pueden ser diferentes. La gripe es una enfermedad respiratoria aguda. Los virus que provocan el resfriado pueden ser los de la familia, o pueden ser los conocidos por rinovirus y el famoso coronavirus, que son los que estamos tratando y conociendo más en estos días. Es más habitual y pueden padecerse varias veces al año. No nada más es en la época de frío. No son estacionales, se pueden presentar en cualquier época del año. Y como hemos mencionado también, pues realmente todos tenemos una serie de virus, de bacterias, hay una serie de microorganismos en nuestro cuerpo que simplemente están ahí y nada más esperan una diferencia en el clima, en el sistema inmunológico, en nuestro estado emocional, para tener un terreno más propicio. Podríamos llamarle como oportunistas. Sí, de hecho así se llaman, y esa es una de las características. Son virus oportunistas. ¿A qué se refiere eso? A que nada más están esperando un pretexto para poderse manifestar. Es decir, que están esperando que tú tengas, o que la persona tenga, por ejemplo, un trastorno estomacal, como puede ser una diarrea, como puede ser precisamente algún malestar intestinal. Solo buscan un pretexto para colonizar las áreas. Ahorita recordando lo que hemos visto ya en varias sesiones, el par útero que habla de coronavirus es un par de reservorio, digamos, confirmando lo que está diciendo. Un par de reservorio nos habla de que están ahí esperando su oportunidad. Así es. Y entonces llega la oportunidad y empiezan a generar una serie de síntomas. Realmente nuestro organismo está adaptado a muchos microorganismos, por eso los mencionamos de manera general como microorganismos, a muchos microbios. Nuestro cuerpo se adapta y ellos se adaptan a nuestras condiciones. Estos virus, principalmente los de la influenza y estos que estamos hablando ahora del coronavirus, rinovirus, el reovirus, todos estos microorganismos que te digo tienen una etiqueta de oportunistas, causan los trastornos o los síntomas más intensos
de acuerdo a cómo está funcionando el organismo. Por eso las historias últimas que hemos visto en estos días, que dices, si es una persona que tiene un síndrome metabólico, como puede ser la diabetes, ya tiene una deficiencia de funcionamiento, y Sí. estos que son oportunistas, pues se encuentran un terreno mucho más propicio. Si la persona, como has hablado también, siente miedo de no poder respirar, de lo que estamos ahora manejando, que la enfermedad conduce a la muerte, y si la persona tiene ese miedo, que es una emoción, esa emoción debilita el sistema inmunológico, y estos hacen de las suyas. Ahorita ya más el miedo, Pati, yo siento de este tipo de virus, es el miedo a quedarte sin trabajo, miedo a quedarte sin dinero, Así miedo es. a qué voy a hacer en el futuro. Si Sí. sigue esto, pues no puedo salir a la calle. Bueno, así, aquí en México todavía podemos salir a la calle, pero en otros países que tienen prohibido salir a la calle. Sí, ya están manifestando ciertas sanciones a las personas que salen a deshoras, y por ejemplo la población que es más Vulnerable. sensible y vulnerable, que son las personas de la tercera edad y los niños. Entonces sí, claro que eso nos genera una crisis de miedo, y eso hace que estos microbios pues hagan de las suyas y se aprovechen. Lo que sí tenemos también que establecer es una diferencia en los síntomas y en la intensidad de los síntomas. La gripe es mucho más intensa y debilitante. Puede provocar fiebre mediana y fiebre alta. Durante 3 días o más aparece súbitamente, y los síntomas pueden durar de 1 a 2 semanas. Y el resfriado llega de forma gradual, tiene una duración más corta. El resfriado apenas si provoca una fiebre, y si lo hace es una fiebre baja y genera un malestar general, y sobre todo nos hace sentir cansados. Aquí algo que me hace mucho ruido, Pati, compañeros, amigos de mundo holístico, es que a mí me enseñaron, por ejemplo, en medicina natural, que la fiebre es una reacción del organismo para eliminar toxinas, para eliminar lo que el cuerpo no necesita, a través de una fiebre, a través de ese resfrío, sacar estas cantidad de mucosidades, Sí. que la mucosidad no la generó el virus. No. La mucosidad ahí llegó por el exceso de lácteos, de harinas refinadas, de hormonas, De azúcares y sales. azúcares y sales. Entonces, en realidad lo que estamos viendo, que esa oportunidad que tienen los virus, es que ahí se está gestando un terreno biológico. A mí me extraña mucho que no le digan a la gente que le baje a los lácteos, que le baje el pan, que le baje la harina. Eso no lo tocan. No. Lo que sí tocan, que según ellos es más importante, el contacto con la gente. El problema del virus es que si no encuentra un terreno apto, una oportunidad, no se va a dar. Sí, por fortuna o desafortunadamente, según como lo queramos ver también, pues esto tiene que ver con mucho de lo que ha sucedido en la historia. Buscando ahora la información y leyendo mucha información que se nos va presentando, y sobre todo ahora que tenemos este tiempo también, es muy interesante observar y ver por qué se nos recomienda el lavarse las manos, el usar el cubrebocas, porque sí podrían estar justificados en el sentido de que no haya un contacto, para que no haya una propagación, porque simple y sencillamente a través de cómo se estudia, cómo aprendemos a considerar la salud, la enfermedad y cómo se maneja la medicina, todavía tenemos que estar hablando de que hay que combatir al microbio. Fíjate, no estamos hablando de rescatar y de mantener en orden y en línea nuestro terreno biológico. Por supuesto que sí, si ese terreno biológico no tiene flema que se ha acumulado a través de la alimentación, de una alimentación inadecuada, entonces no tiene un sitio donde instalarse. Por eso dice que es oportunista. Pero si la persona toma demasiados lácteos, demasiada azúcar, refresco, productos envasados, procesados, pues la alimentación disminuye esas defensas y propicia esa generación de moco,
y es en donde se va a instalar. Precisamente por eso el cuerpo reacciona con dos mecanismos de defensa, como puede ser la fiebre y como puede ser la tos. Y lo primero que se recomienda es controlar la fiebre y eliminar la tos, cuando la tos es un mecanismo de defensa para que salga por la vía adecuada, que es esta, el moco y todas esas toxinas que se van acumulando en el moco. Los síntomas comunes son la congestión nasal, los estornudos, la presencia de la mucosidad, tos, el dolor de garganta, de cabeza y la pérdida del apetito. Esos son como comunes para el resfriado y la gripe y problemas de vías respiratorias. Los estornudos los causan diversos virus, como los rinovirus, que son los principales responsables. Estos virus atacan las células de la nariz y de la garganta y las utilizan para reproducirse. Expertos en virología aseguran que no parece que se intercambie ningún rinovirus con los animales, lo que significa que no hay otras especies que puedan servir de reservorio para nuestros resfriados. Es decir, que las genera el cuerpo, porque los microorganismos los tenemos todos los días. No crean que los utilizamos unos días sí y unos días no. Los tenemos unas épocas del año y otras épocas no. Todo el tiempo están ahí y simplemente están esperando un movimiento, un sitio adecuado para instalarse y causar problemas. Sí, como cualquier especie que está buscando sobrevivir, Así mantenerse viva, busca un terreno biológico apto y si no lo encuentra, pues trata de mutar, trata de buscar la forma de poder llegar, como por ejemplo en la evolución, cuando hablaba Lamarck, cuando hablaba Darwin, de que por ejemplo el pájaro de las Islas Galápagos afinó más su pico para poder llegar dentro del árbol a donde estaba la comida. Y es una evolución constante, digamos, y eso lleva más tiempo. Aquí los virus y las bacterias, especialmente los virus, su mutación es más rápida, mucho más rápida y con una gran eficiencia. Por eso todavía existen. Sí, y existen porque las enfermedades se han ido haciendo cada vez más complejas. Es decir, que si pensamos que solamente nos ataca un virus y ese es el que causa los diferentes malestares, todavía tenemos un pensamiento quizás equivocado acerca de lo que es la condición de la enfermedad y de la salud, puesto que los microorganismos se contaminan, aparte de que se contaminan entre ellos, o sea, una especie domina a otra, y entonces se hacen diferentes combinaciones, diferentes simbiosis, y esas son las que causan los trastornos más o menos severos. Algunas veces se combinan virus con bacterias y entonces pueden causar hasta alteración en los tejidos, por eso pueden llegar a causar la muerte, pero no porque es un solo virus que sea tan agresivo, sino que ese virus ataca a otros microorganismos y se vale, por ejemplo, de hongos. Los hongos son de los más resistentes en nuestro cuerpo porque los consumimos a través de las harinas procesadas, de los panes y sobre todo esos panes que van rellenitos. Sí, la verdad, las harinas, las galletas, recuerden que están hechas de harinas y en las harinas van esos hongos que se reproducen también por esporas y que se utiliza levadura para prepararlos. Inclusive estamos comiendo hongos. Sí, claro, y ese es el alimento de los hongos. Entonces, cuando hay virus que colonizan o que someten a los hongos, es la manera de instalarse y de encontrar el sitio propicio para causar diferentes trastornos y entonces la enfermedad se va complicando. El doctor Goid nos habla mucho, últimamente hubo una conferencia de él que dio sobre este tipo de temas y él habla, y si habla como, digamos, como médico, habla de que se requiere el virus por sí mismo, no es letal, ni genera ningún problema, ni es mortal. El problema es de que sea parte de una dualidad con una bacteria con un hongo. Entonces, eso genera, ahí donde realmente se hace muy violento, muy agresivo. Se hace muy degenerativo, sí, porque va a causar distintos trastornos
que van desde problemas en la piel, ya vamos a ver ahorita más adelante, desde problemas en la piel, trastornos hormonales. Por eso las glándulas como el páncreas o el vaso, pues son sitios propicios simplemente, o diferencias en la genética de cada uno de nosotros, y eso pues hace que sean cada vez más virulentos. Cuando tenemos infectadas las manos, por ejemplo, tocarse la nariz y los ojos, son los lugares por donde los rinovirus se introducen en el cuerpo. A partir de ahí, alcanzan rápidamente las fosas nasales, lugar donde se multiplican con facilidad y rapidez. Bueno, aquí tenemos que irnos precisamente al origen. ¿Por qué la nariz? ¿Por qué los ojos? ¿Por qué las fosas nasales? Porque son sitios húmedos y con esa condición de humedad es donde pueden instalarse. No van a llegar a ninguna otra zona porque no tienen las condiciones propicias. Tendrían que atravesar células, enzimas y las células, los fagocitos que consumen esos microorganismos para poder llegar a otros sitios, a otros lugares. Entonces entran pues por las vías más propicias. Muy bien. Dice, una alergia es una hiperreacción ante sustancias externas como el polen, polvo, pelos de animales, etcétera. No les pasa a todas las personas, solo si tienen bajas sus defensas. Si hay una defensa baja en el organismo, entonces se puede generar una alergia, que también en el tema de biodescodificación, pues hemos visto que realmente las alergias no existen, por eso se llama una hiperreacción. Obviamente las alergias se relacionan, de acuerdo a esos temas de biodescodificación, a situaciones emocionales. Así es. Entonces, cuando algo te sucede y eres muy niño, algo que sucedió, que ves pelear a tus papás, que el papá da a la puerta, que la mamá te grita, y hueles en ese momento un polvo, sientes el olor de una flor. Eso, cuando tú sientes ese olor, te genera una reacción llamada alérgica. Es decir, simplemente es una reacción de que no quiero este polvo. Y entonces reaccionas y estornudas, y estornudas, y estornudas. Y eso es no tanto porque el polvo sea malo, sino que el polvo hace una reacción en tu memoria celular. Te hace un recuerdo, lo asocias con un recuerdo. Pero eso es a nivel inconsciente, obviamente. Sí, claro. Tú no lo haces de Por manera eso es natural. el pelo de los animales, en algunas ocasiones, como lo hemos visto también, es el consumo de algunos alimentos que causan esa hiperreacción. Entonces, si bien lo mencionas, es una cuestión emocional, y precisamente por eso el cuerpo reacciona con lo que lo puede eliminar, como es una tos, o como es una diarrea, o como es, por ejemplo, un estornudo, es echar afuera lo que no quieres. Muy interesante, Pati. Bueno, y vamos ahora a una pausa en nuestro canal Mundo Holístico. Y vamos con el programa de biomagnetismo para todos. Gracias a todos ustedes, gracias, Pati. Sí, regresamos y continuamos en un momento más.